Estamos con Manuel Gutiérrez Mellado, responsable del negocio institucional y de gestoras de fondos para BlackRock en Iberia. Bienvenido, Manuel. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, un punto fundamental en ese 2022, conocer vuestras previsiones, cómo veis el mercado ahora mismo, cómo es en BlackRock que se puedan comportar las inversiones en el 2022. Pues recién sacadas del horno, muchas gracias por invitarnos a venir a contároslo en exclusiva. Yo creo que es importante empezar analizando cuál es el contexto macroeconómico, ¿no? Y básicamente el resumen es que esperamos unas cotas de crecimiento y unas cotas de inflación que se mantengan en niveles altos, aunque con una tendencia decreciente, con lo cual quiere decir que el crecimiento que vemos para años futuros va a ser más bajo, aunque de momento para 2022 se va a mantener en cotas altas. Creo que es importante también analizar un poco el tema de las nuevas variantes. Creemos que las nuevas variantes, el virus, puede hacer retrasar el crecimiento, pero no va a hacer descarrilar la economía. Todo lo que signifique menos crecimiento hoy porque no se pueda reabrir o porque haya que cerrar parte de la economía, implica que ese crecimiento lo vamos a ver más adelante. Y luego también importante el tema de la inflación. Creemos que aunque hay factores estructurales y factores coyunturales, la inflación se va a situar en cotas más altas de lo que estábamos acostumbrados antes de la inflación. Con todo y con esto creo que es importante poner un poco de manifiesto qué ha pasado en 2021, que es que hemos tenido un buen comportamiento de las bolsas y un mal comportamiento de los bonos, de la renta fija. Y creemos que va a ser una situación muy parecida a la que vamos a tener en 2022. Seguimos viendo potencial alcista para las bolsas, pero creemos que la renta fija va a tener rentabilidades negativas. Esto, que parece normal, no se ha dado nunca en los últimos 50 años. Nunca hemos tenido 2 años consecutivos de rentabilidades positivas para la renta variable y rentabilidades negativas para la renta fija. Es una situación anómala que sobre todo pone en una situación complicada al inversor más conservador, al inversor más defensivo, que no quiere tener, que no se atreve a tener más peso en renta variable y va a pues poner en una situación un poco más complicada el conseguir retornos positivos o retornos atractivos para aquellos inversores que no quieran tener renta variable. Para nosotros el escenario central parte de ese buen crecimiento económico y esa inflación en situación un poco más alta y también pasa por ver un retorno positivo para las bolsas y un retorno negativo para la renta fija. Dos puntualizaciones. ¿La inflación transitoria o más permanente? Porque dices que hay una diferencia, ¿no?, entre la subyacente y la normal. Como decía, creo que hay factores estructurales y factores coyunturales y que probablemente durante el próximo año, durante los próximos 2 años, veamos cómo hay algo de esos elementos coyunturales que hacen que la inflación baje a cotas más bajas de lo que estamos acostumbrados a ver ahora mismo o de los últimos datos que hemos visto durante los últimos meses, pero sí que estructuralmente creemos que la inflación va a estar en niveles más altos de los que hemos tenido antes de la pandemia, con lo cual es uno de los puntos de los cuales los inversores se tienen que acostumbrar a vivir con una inflación más alta. El otro punto que seguro que mucha parte de nuestra audiencia se ha preguntado cuando has comentado es, ¿veis esos 2 años, ¿no?, de diferencia entre la renta variable y la renta fija? ¿Creéis que el año que viene puede suceder algo parecido? No, es 2022 el segundo año consecutivo que sería buen comportamiento de la renta variable y mal comportamiento de la renta fija, lo cual, sobre todo para esas carteras conservadoras, pues plantea un desafío, un riesgo, pues a considerar, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que veis que los selectores de fondos van a tener en este 2022? Bueno, pues en el informe que acabamos de publicar desde BlackRock vemos principalmente 3 retos. El primero es que los inversores se tienen que acostumbrar a vivir con una mayor inflación. Creemos que en 2022 la Reserva Federal va a empezar a subir los tipos de interés de manera comedida y sobre todo van a mandar más los datos de empleo que los datos de inflación. Con lo cual, una vez conseguido ese objetivo de reactivar la inflación o de volver a tener una inflación más constructiva para la economía, lo que vemos ahora es que van a ser los datos de paro los que en Estados Unidos van a marcar un poco la hoja de ruta sobre las subidas de tipos. En Europa no vemos esa inflación o creemos que las tasas de inflación van a estar más comedidas, lo cual permite que el Banco Central Europeo pues, pueda tener una política monetaria todavía más acomodaticia. Pero, como decíamos, estructuralmente va a haber más inflación y unido a un mundo de rentabilidades bajas, pues evidentemente plantea riesgos para que los inversores tengan que componer carteras más diversificadas, con exposición a más activos y, por tanto, navegar estos mercados, unido a la volatilidad que creemos que va a haber, pues va a ser un poco más complicado. Con lo cual ese sería el primer reto. El segundo reto es que creemos que los inversores se tienen que acostumbrar también a vivir en un entorno más incierto o más volátil. Esto no está siendo fácil para nadie. Desde un punto de vista macroeconómico, los modelos, el análisis de la crisis de 2008, de crisis previas, no sirve. Aquí lo que ha habido que hacer es apagar
el motor de la economía, exactamente igual que estamos acostumbrados a apagar el motor del coche y a la mañana siguiente volver a encenderlo y nada pasa. Esto con la economía no se sabe cómo va a funcionar. Es verdad que los estímulos han funcionado muy bien y eso ha provocado que la economía se haya resentido menos de lo que se habría resentido si no hubiese habido esos estímulos, pero por así decirlo estamos en un territorio inexplorado y es lógico que haya confusión, es lógico que haya nerviosismo, es lógico que haya, falta de entendimiento de realmente cómo va a reaccionar la economía a este entorno actual y eso puede provocar que haya diferentes escenarios de cara a 2022 y en adelante. Por ejemplo, aunque nuestro escenario es que vemos unas mayores tasas de crecimiento y de inflación sostenidas pero decrecientes, puede haber otros escenarios que se materialicen. Por ejemplo, puede haber un error de política monetaria, algún banco central que se ponga nervioso, que no esté cómodo con las cifras de inflación que esté viendo y que por tanto decida subir tipos de manera agresiva antes de lo que la economía lo pueda aguantar. Y eso creemos que nos llevaría a un escenario de inflación alta, de crecimiento bajo y por tanto un escenario de esta inflación que sería malo tanto para la renta variable como para la renta fija. Puede ser que nos estemos equivocando con nuestras expectativas de crecimiento económico y que realmente la economía no vaya a crecer a los niveles que nosotros esperamos, con lo cual estaríamos hablando de un escenario un poco más de estancamiento económico, que tampoco sería especialmente bueno para los activos de riesgo. Con lo cual, como vemos diferentes potenciales escenarios, nosotros le damos una mayor probabilidad al escenario que comentábamos, pero somos conscientes de que puede haber otros escenarios. Lo único que estamos recomendando a nuestros clientes es el de tener un perfil de riesgo un poco más conservador. Seguir estando positivos en renta variable, pero con un perfil de riesgo un poco más conservador. Y el tercero que creo que es muy importante es el cómo abordamos la transición hacia una economía con emisiones netas cero. Esto no es una historia de 2030, 2040, 2050, esto es una historia del ahora mismo. Y creemos que para este punto es fundamental tener una hoja de ruta clara, donde inversores, gobiernos, reguladores vayamos de la mano. Todo lo que implique orden, plan, ejecutar en tiempo y en forma, creemos que va a ser positivo para el crecimiento económico y para la inflación. Todo lo que implique desorden, que cada uno haga la guerra por su lado, en este proceso de transición económica y teniendo en cuenta la cantidad de capitales que hay que movilizar, creemos que va a ser negativo tanto para el crecimiento como para la inflación. Eso nos lleva también a tener una visión positiva sobre las economías desarrolladas frente a las economías emergentes, porque realmente las economías emergentes tienen que hacer muchos más deberes para llegar a esas economías con emisiones netas cero antes de 2030, de 2040, de 2050, donde cada uno se haya marcado su objetivo específico. Y además hemos sido muy vocales con que las economías desarrolladas deberían ayudar a las economías emergentes. El sector público de economías desarrolladas debería ayudar a las economías emergentes en esta transición tan importante que tenemos por delante. Con lo cual, pues, dentro de nuestra visión también nos lleva a estar más positivos en economías desarrolladas. Con este noviembre que hemos vivido, en el susto de noviembre, ¿qué sentimiento inversor al final va a predominar en este final de año de cara a 2022? Estamos viendo mucho vaivén y mucha volatilidad. Total, la volatilidad es el peaje que tienen que pagar los inversores hoy en día por tratar de obtener retornos positivos, sobre todo viniendo de la parte de renta variable, ¿no? Creemos que desde un punto de vista más táctico, lo que sería final de este año, arranque del año que viene, el momento sigue siendo bueno para los activos con riesgo, especialmente para la renta variable. Creemos que la renta variable va a seguir siendo el activo que mejor recompensa a los inversores por el riesgo asumido. Ahora bien, ante este entorno de incertidumbre, ante los diferentes escenarios que se pueden materializar, ante lo que han corrido las bolsas, creemos que es lógico tener un comportamiento un poco más defensivo, un poco más conservador. Sigue habiendo oportunidades, seguimos viendo oportunidades sobre todo en renta variable de países desarrollados. Creemos que tiene sentido sobreponderar factores quality o de calidad dentro de las carteras, aquellas compañías con buenos balances, con bajos ratios de endeudamiento, aquellas compañías que sobre todo te puedan proteger en momentos adversos, en esos momentos de volatilidad que estamos viendo. Seguimos viendo valor en China, sobre todo en renta variable. China es una de las pocas zonas geográficas en las cuales seguimos manteniendo una visión de sobreponderar y creemos que es una de esas oportunidades que merece la pena que los inversores miren en detalle. Por contra, en la parte de renta fija, evidentemente, la visión es mucho más conservadora. Tenemos una visión de infraponderar o de claramente estar menos expuestos, sobre todo a lo que es la renta fija más tradicional, los bonos soberanos y el crédito investment grade. Hay oportunidades, como pueden ser los bonos ligados a la inflación, que nos pueden ayudar y nos pueden proteger ante posibles repuntes de la inflación. Vemos más valor en la parte corta de la curva que en la parte larga de la curva. No
recomendaríamos a los inversores que tengan un riesgo de duración excesivo, y luego vemos pequeños nichos como puede ser la renta fija asiática o la renta fija emergente como posibles zonas donde el inversor también pueda estar bien recompensado por el riesgo que está asumiendo. Pero evidentemente a nadie se le escapa que 2022 va a ser un año positivo, pero con curvas, con volatilidad. Y creo que es importante, por rematar en esta visión que estamos dando, desde un punto de vista un poco más estratégico, un poco más de largo plazo, creemos que es importante también que los inversores se planteen invertir en otra clase de activos. Y estamos, o en el informe hacemos hincapié sobre todo en los mercados privados, en estrategias de capital riesgo, en estrategias de infraestructura, de inmobiliario, de crédito privado. Aportan a la cartera diferentes fuentes de riesgo y de retorno, que creo que es sano para diversificar del propio riesgo de las bolsas. Además, creemos que la regulación ha avanzado bien y que hay nuevas estructuras que permite la apertura o la democratización para que cualquier tipo de inversor pueda acceder a este tipo de activos, ¿no? Entonces, creemos que cualquier inversor en este entorno actual, si quiere el día de mañana seguir obteniendo rentabilidades interesantes, si quiere diversificar las fuentes de retornos, el peaje que tiene que pagar es el de tener una cartera más compleja, el de tener una cartera más diversificada y el de abrazar otros activos, ya no solamente el de la renta variable o el de la renta fija, sino el de los mercados privados. Y en ese contexto, una última pregunta. ¿Veis también, por tanto, un aumento o una necesidad de la gestión activa a la hora de, en este 2022, a la hora de elegir todo este panorama, que es complejo, como para tenerlo, entiendo yo, en una gestión pasiva, intentando surfear bien las olas que vengan? Es muy buena pregunta. Como sabes, en BlackRock coexisten grandes capacidades de gestión indexada con grandes capacidades de gestión activa. Cualquier decisión de inversión es una decisión de inversión activa. Es un gestor, es un asesor el que decide: quiero estar expuesto aquí, quiero estar expuesto allá. Ahora bien, la forma de implementarlo puede ser a través de una estrategia activa o puede ser a través de una estrategia indexada. Y ahí es donde creemos que lo que BlackRock aporta a los inversores son un menú de herramientas para poder implementar esas opciones interesante. Dependerá de cuál es el plazo de tiempo en el cual quiero invertir, dependerá de cuáles son las comisiones que quiero asumir, dependerá de cuál es la estrategia que quiero conseguir y, por tanto, en algunos casos tendrá sentido una estrategia indexada y en otros casos una estrategia activa. Para nosotros es muy enriquecedor porque cuando hablamos con nuestros clientes, evidentemente puedes poner diferentes opciones encima de la mesa y es tu cliente el que decide: oye, ahora me encaja más una estrategia indexada y ahora me encaja más una estrategia activa. Y, por tanto, creemos que no pelean y que creemos que son buenas opciones dependiendo de lo que cada gestor quiera implementar en su cartera acorde con su visión de mercado. Muchísimas gracias, Manuel Gutiérrez Mellado, responsable de negocio institucional y de gestoras de fondos para BlackRock en Iberia. Ha sido un placer, como Muchísimas siempre. gracias a vosotros. Y feliz 2022. Igualmente. Buen negocio. Gracias.